viven, claro, no tienen ojos, sino a partir de un sistema de sonar se mueven en el ambiente, pero también encontramos otro tipo de adaptaciones como el ojo de los vertebrados, como nosotros, que permite también discriminar el entorno, esta vez a partir de ondas de luz, ¿no? Son dos adaptaciones que cumplen la misma función, ¿no? Moverse, discriminar el entorno, pero a partir de sistemas diferentes. Entonces pregunta Darwin, más bien afirma, vemos hermosas adaptaciones en todo lugar y en cualquier parte del mundo, y esta fue una pregunta que lo guió a lo largo de toda su investigación. Los organismos cuentan con múltiples rasgos, algunos de los cuales son muy especiales, pues claramente incrementan la aptitud. Lo que llamo aquí aptitud es el grado de supervivencia y reproducción de los organismos. Las adaptaciones les confieren facilidades y ventajas en la supervivencia y la reproducción a los organismos que las poseen. Una pregunta, claro, es, desde la perspectiva naturalista, ¿cuál es el origen y causa de dichas adaptaciones? ¿Cómo se originan en la naturaleza? ¿Cuál es la causa de su diseño especializado? Porque si se dan cuenta ustedes, una adaptación, un rasgo adaptativo cumple una función. Entonces, tiene que haber un diseño especializado para que pueda ese rasgo, esa adaptación, cumplir con esa función, llevarla a cabo de manera eficiente. Entonces pasamos al punto 2, la explicación naturalista evolutiva que nos da Darwin. Dice Darwin en su libro de 1859, El origen de las especies, se pregunta cómo se originaron todas esas exquisitas adaptaciones de una parte de la organización a otra del cuerpo y a las condiciones de vida y de un ser orgánico distinto a otro. Dice Darwin, todos esos resultados se desprenden inevitablemente de la lucha por la existencia, ¿no? El individuo necesita hacer frente al entorno, entonces naturalmente evolucionan rasgos que le permiten hacer frente y desenvolverse exitosamente en el entorno. Y dice Darwin que las adaptaciones se originan a partir de un proceso de evolución por selección natural. Veamos entonces en qué consiste brevemente este mecanismo de selección natural. Decía Darwin, la preservación de las variaciones favorables y la eliminación de las perjudiciales la llamo yo selección natural. Dado el mecanismo de selección natural, la conformación de las adaptaciones se abre paso en el mundo biológico. Ese es el gran aporte de Darwin, dar una explicación naturalista al origen y al diseño de las adaptaciones, de los rasgos adaptativos en la naturaleza. La selección natural está día a día, hora a hora, escudriñando por todo el mundo cada variación, incluso la más mínima, rechazando lo malo y acumulando lo que es bueno, trabajando silenciosa e insensiblemente cuando y donde quiera se ofrece la oportunidad para el mejoramiento de cada ser orgánico en relación con sus condiciones de vida, con su entorno. Pero ¿cómo opera esta selección natural? Entonces, estas son las condiciones para que haya los requerimientos necesarios para que ocurra selección natural. La primera condición, que haya superfecundidad. Es decir, todos los organismos producen más progenie de la que realmente puede sobrevivir. Darwin toma esta idea, se dice que de Malthus, quien recuerden que nos decía previamente a Darwin que los recursos crecen aritméticamente mientras que la población crece exponencialmente. De esa manera, no hay recursos para todos y los organismos producen más progenie de la que realmente puede sobrevivir. Esa es la primera condición para que haya selección natural. La segunda, que haya variación. Todos los organismos varían entre sí, en mayor o menor grado, de manera tal que cada individuo posee características propias. Entonces hay variación, cada individuo varía de uno a otro. Esa es la segunda condición. La tercera, que haya herencia. Es decir, al menos algunas de estas variaciones serán heredadas a la progenie, ¿no? Y aquí nos concentramos en las que confieren mayor ventaja. Si estas tres
condiciones se dan, entonces hay un proceso de selección natural. Y voy a explicar un momentito en el tablero, ¿no? con unos monachitos, a ver si queda un poquito más claro este asunto. A ver. Entonces imaginemos que hay dos individuos, prácticamente, ¿no?, iguales, solo que uno de ellos tiene una pequeña membranita en su piel que le permite discriminar el entorno mejor que este otro individuo. Este la tiene, este no. En la lucha por la existencia y la reproducción, en el desenvolvimiento del entorno, este individuo que puede discriminar un poco mejor el entorno que este, dado esa membrana que le aparece por una mutación aleatoria, va a desenvolverse mejor en el entorno, va a poder escapar de los predadores, va a poder conseguir mejor alimento, por ende va a tener una mayor reproducción, digamos que va a tener 3, 4 descendientes. Este que no la tiene le va a costar más, entonces pensemos que tiene uno o tal vez ninguno. Luego, esa característica que le permitió desenvolverse mejor en el entorno se va a heredar, ¿no? Entonces, sus descendientes, qué pena que esto no se ve bien, esa característica se va a heredar y sus descendientes la van a poseer, ¿no?, esa membranita. Serán de nuevo más exitosos en la lucha por la existencia, mientras que este, que no la tiene y ya teniendo más de estos individuos alrededor, seguramente no va a sobrevivir, no va a alcanzar a escapar bien de los predadores, va a ser una presa más fácil, etcétera. Entonces estos se van a difuminar y así, mientras que este no. Entonces, en la lucha por la existencia, este que tenía una adaptación va a ser más exitoso en la lucha por la supervivencia, y pensemos que posteriormente, aquí en uno de estos descendientes, ¿ya?, en varias generaciones, esta membranita se curva un poquito y le permite todavía discriminar mejor el entorno que a los otros que tienen apenas la membranita más plana. Pues va a suceder lo mismo, la misma operación que previamente había pasado, y va a tender a diseminarse estos individuos, por ser más exitosos, que tienen la membranita más curva, que les permite discriminar aún mejor el entorno que sus predecesores, y los van a desplazar en la población. Así opera, a grandes rasgos, el mecanismo de selección natural. Entonces vemos que tenemos herencia, variación y superfecundidad. Pasemos al punto 3. Bueno, con esto como base, preguntemos por el dolor, ¿no? ¿Qué es el dolor? Ya como dijo el padre Guevara, todos hemos sentido a lo largo de nuestras vidas distintos tipos de dolor. Dolor físico, como quemarnos con una sartén caliente, torcernos un tobillo, pincharnos con un objeto punzante, dolor de cabeza, etc. También hemos sentido dolor emocional, como perder a un ser querido, romper con la persona amada, sufrir con la desgracia de alguien cercano, etc. Esa es como la mejor manera de definir el dolor, pensar en nosotros mismos y recordar experiencias previas. Pero veamos una definición, la definición de dolor que da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Nos dice que el dolor es un sinónimo para sufrimiento corporal. Es definido como una experiencia sensorial y emotiva no placentera asociada con daño o afección a los tejidos. Esta es una asociación que se crea en 1974 con sede en Washington, tienen también una revista y se concentran en el estudio del dolor. Bueno, y estudios de la evolución, estudios evolucionistas, coinciden la mayoría en que el dolor físico es experimentado por la mayoría de los vertebrados y por una gran cantidad de invertebrados, aunque hay casos controversiales. Por ejemplo, se dice que algunos peces no sienten dolor, a pesar de ser vertebrados, y algunos invertebrados sienten dolor, como por ejemplo los pulpos, ¿no? Pero ahí hay controversia, pero sí podemos decir claramente que la mayoría de los vertebrados sienten dolor y algunos de los invertebrados. Si esto es así, ¿no?,
¿no? Si el dolor es compartido con otras especies, entonces tiene sentido preguntarse con respecto a su evolución. Parece que es un rasgo ancestral. Preguntarse entonces, ¿cuál es el rol del dolor en la biología? ¿No? ¿Es una parte de la evolución de los organismos? ¿Tiene el dolor una función adaptativa? ¿Puede el dolor físico explicarse como se explican las demás adaptaciones? ¿Evolucionó el dolor por selección natural? Bueno, pues numerosos trabajos en teoría evolutiva argumentan en favor de la tesis de que el dolor es una adaptación. Recordemos que nos estamos concentrando aquí en dolor físico. Veamos entonces la función biológica del dolor. El componente sensorial del dolor físico ayuda a los organismos a evitar amenazas a su seguridad física. Sirve como una fuente particular de castigo y funciona como guía hacia un espacio de seguridad. ¿Por qué nos estamos preguntando por la función del dolor? Porque si el dolor es una adaptación, recordemos que tiene que tener una función. De nuevo, el dolor físico ayuda a los organismos a evitar amenazas a su seguridad y funciona como una guía hacia un espacio de seguridad. El incremento en las sensaciones de dolor motiva a los organismos a evitar estímulos peligrosos, a la vez que la disminución de las mismas los recompensa al desplazarlos hacia espacios de seguridad. Es decir, cuando los organismos tienen un incremento en las sensaciones de dolor, eso les genera rechazo del estímulo que les está generando el dolor. Por el contrario, si había sensaciones de dolor y empiezan a disminuirse, entonces eso los recompensa porque los lleva hacia un espacio de seguridad en donde no tienen estas sensaciones de dolor. También la aversión al dolor puede condicionar a un organismo a evitar situaciones en las cuales se requiere de una respuesta rápida. Es decir, luego de que los organismos aprenden a asociar ciertas pistas situacionales con el dolor, esas pistas disparan tendencias relevantes de rechazo de forma tal que el dolor es evitado o aminorado. Cuando el individuo, el organismo, aprende a que cierto estímulo le genera dolor, se condiciona para evitarlo en el futuro. Como resultado, el organismo aprende a temer no solo al dolor mismo, sino también a las pistas que indican la posibilidad del dolor. Por ejemplo, un niño que es mordido por un perro se volverá temeroso en el futuro al ver o a escuchar a un perro, sin importar si de hecho el perro lo muerde de nuevo. Este temor condicionado puede motivar el movimiento de rechazo o de alejamiento inmediato del estímulo que provoca el dolor, ¿no? Por ejemplo, también acercarse a una figura que le genere protección, acercarse al papá, por ejemplo. Si oye un perro, ve que un perro se acerca, ¿no? Eso tiene el potencial de reducir la amenaza. Entonces, el dolor genera este tipo de condicionamientos hacia el objeto mismo que está produciendo el dolor, el estímulo, tanto cercano como lejano. Si lo oye al perro o lo ve desde lejos, el niño va a reaccionar si ya lo ha mordido previamente, ¿no? El dolor como un rasgo adaptativo. Entonces, dado que el rasgo del dolor estuvo presente en nuestros ancestros y lo compartimos con una buena parte de otras especies, y aparentemente tiene una función, entonces puede uno preguntar por qué y cómo evolucionó. Tiene los rasgos característicos que tiene una adaptación. Es compartida con otras especies, lo que hace que uno pueda trazar una filogenia, una historia evolutiva de ese rasgo, y tiene una función. Entonces preguntémonos, ¿cómo evoluciona? Al parecer es una adaptación. Recordemos que para que haya selección de un rasgo, este debe marcar diferencia con respecto al organismo que lo posee. Debe traerle un beneficio evolutivo del cual carecen los organismos que no lo poseen. Entonces, el rasgo debe traerle beneficios adaptativos
al individuo que posee ese rasgo. Entonces veamos si el dolor incrementa la aptitud biológica, es decir, incrementa el éxito en la supervivencia y la reproducción. Sensaciones subjetivas tales como placeres y dolores son rasgos adaptativos para los organismos. Desde la hipótesis evolutiva, el hecho de que los placeres estén generalmente asociados con situaciones beneficiosas y los dolores con situaciones nocivas permite suponer que son el resultado de la selección natural sobre variaciones aleatorias ancestrales, es decir, aquellos individuos que adquirieron una asociación tal, es decir, placer con sensaciones benéficas, dolor con sensaciones nocivas, tuvieron mayor aptitud biológica que aquellos que no la adquirieron, porque imagínense que hubiera sido al revés, un organismo que por alguna mutación aleatoria asocia el dolor con las experiencias benéficas y asocia el placer con las experiencias nocivas, claramente no va a ser exitoso en su desenvolvimiento en el ambiente. Entonces, esta asociación, ¿no?, de dolor con situaciones nocivas confirió mayor aptitud a aquellos que no adquirieron esa asociación. Si el dolor incrementa la aptitud, entonces es de esperarse que casos en donde el dolor disminuye la aptitud desaparecerían en la evolución. Claro, lo que les acabo de decir. Este es un ejemplo muy interesante. Esta es la rata topo del desierto o rata topo lampiña, que tiene un conjunto de rasgos físicos inusuales que le permiten prosperar en ambientes difíciles. Esta rata vive en el desierto, ¿no?, en Etiopía, Kenia, y pues es un suelo muy duro, sin embargo, se da la tarea y logra hacer excavaciones de túneles en donde viven en grupos grandes de 50, 60 ratas. Estos rasgos particulares que tiene esta rata para poder vivir en ese entorno difícil: tenemos un metabolismo muy bajo, tiene unos pulmones muy pequeños, pero lo que nos interesa es que no tiene ausencia, más bien no tiene dolor en su piel, hay ausencia de dolor en su piel. Las investigaciones muestran que les carece de la sustancia P, que es un neurotransmisor que es el encargado de llevar el dolor, ¿no?, al sistema nervioso central, pues esta rata carece de este neurotransmisor, lo cual le permite no sentir el dolor, por ejemplo, que le podría producir el vivir en este tipo de suelo que es muy ácido. Y también pues moverse por unos túneles bastante estrechos que le lastimarían su piel. Entonces, la hipótesis aquí es que este animal perdió, por razón adaptativa, este tipo de neurotransmisor, el cual le permite hacer frente de manera más exitosa en el entorno en el que está viviendo. También puede decirse que el dolor es parte de la solución más que el problema. La capacidad para sentir dolor es benéfica. Los escasos individuos que no pueden sentir dolor fallan incluso para experimentar el disconfort que se desprende de estar en una misma posición por largos periodos de tiempo. Hay personas que al parecer tienen una patología que no les permite sentir dolor y fallan incluso en darse cuenta, ¿no?, de lo nocivo que es estar sentados en la misma posición por un largo periodo de tiempo, ¿no? Estas personas, por esta quietud, ¿no?, de estar en su misma posición por largos periodos de tiempo, disminuye la irrigación de la sangre a sus coyunturas, a sus extremidades, los cuales se van deteriorando, ¿no? Entonces dense cuenta que si hasta algo tan sencillo como estar sentado puede traer deterioro, ¿no? Entonces el dolor al parecer es una facultad, ¿no?, de sensación muy importante. De hecho, estadísticas muestran que los individuos que no sienten dolor usualmente mueren tempranamente debido a daños de tejidos o infecciones. No sienten dolor, no hay señales, ¿no?, de dolor, entonces no saben que algo anda mal. El asunto es que el dolor es usualmente interpretado como una consecuencia de una enfermedad o un trauma, pero es más bien parte de la solución al problema, ¿no?
es una capacidad que permite la defensa cuando es requerida. Entonces, se dan cuenta, es parte de la solución, no el problema, el dolor no es el problema. El dolor funciona de una manera análoga a una alarma de humo. Un obstáculo para percibir los beneficios de los sistemas de defensa naturales proviene de las aparentemente inútiles experiencias de dolor, ansiedad, fiebre, náuseas. Pues qué inútil, ¿no? Y qué molestas, ¿no? Y generalmente se enfocan así, como una molestia. Entonces, evita que uno pueda percibir los beneficios de este tipo, ¿no?, de experiencias. La explicación de estas reacciones requiere de un análisis de la regulación de respuestas defensivas del sistema en términos de la teoría de detección de señales. Por ejemplo, una toxina circulante puede provenir de algo en el estómago. Un organismo puede expulsar al vomitar, pero a cierto precio, claro, es un poco molesto vomitar, hay un poco de ardor, etcétera, se pierde el alimento que se ha ingerido, ¿no? Pero dense cuenta, el costo de una falsa alarma, vomitar cuando no hay toxina potencialmente letal, es se pierden solo unas cuantas calorías y esta molestia que les digo. Pero el precio por fallar una sola señal auténtica, es decir, falla al vomitar cuando la toxina está presente, puede acarrear la muerte. Entonces dense cuenta que por eso la selección natural tiende a hacer que evolucionen mecanismos reguladores con disparadores ultrasensibles, siguiendo un principio análogo al del detector de humo. Es decir, una alarma de humo que confiablemente alertará de un fuego a una familia mientras está durmiendo, también necesariamente tendrá que activarse cuando el pan se esté quemando en el tostador, tiene que ser ultrasensible. No puede ponerse a discriminar, ¿será que sí es un fuego real o es simplemente la sartén que se está quemando? No, pues toca, apenas sienta humo, dispararse. Y justamente ese es el precio de las numerosas alarmas de humo del cuerpo humano. Parecen que trajeran en excesivo sufrimiento. Es normal, aunque muchas veces innecesario, porque muchas veces sentimos dolor por algo que podría no ser letal o puede no ser letal, pero no nos podemos dar el lujo de esperar a ver si es letal o no, sino la alarma tiene que dispararse inmediatamente. Entonces, dense cuenta que el dolor funciona de una manera altamente sofisticada. Entonces, pues eso nos permite sacar algunas conclusiones, ¿no? El dolor cumple funciones específicas en los organismos. Permite rechazar estímulos peligrosos, evitarlos en el futuro y motivar a los organismos a moverse hacia espacios de seguridad. Recuerden que no solo el rechazo es inmediato del estímulo que está provocando el dolor, también condiciona al individuo a que en el futuro, cuando se encuentre con ese estímulo, intente a toda costa evitarlo. El dolor tiene también la función crucial de anunciar, de avisar cuando algo anda mal en nuestro sistema, cuando hay un problema que requiere una atención inmediata. Recuerden la analogía con la alarma de humo. Y motiva, claro, a encontrar soluciones inmediatas. Además de cumplir estas funciones, el mecanismo del dolor es altamente sofisticado. Entonces, todas estas características que hemos visto a lo largo de la presentación, ¿no?, así sea de manera breve, sumado a que los humanos compartimos el rasgo del dolor con otras especies lejanas, dan un apoyo sólido a la hipótesis de que el dolor evolucionó como una adaptación biológica para permitirle al individuo un desempeño exitoso en la supervivencia. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Martínez Bojórquez por su interesante aporte. Creo que es una manera completamente diferente a la primera de explicar, de entender el dolor. Por ahí había algunas caras que me hacían entender que les estaba gustando mucho, como la del doctor Ronnie, claro, también abocado a la biología. Y sí, ¿no? Sobre todo, por ejemplo,
para los que estamos acostumbrados a darles otro enfoque, esto que nos hablaba el doctor Martínez Bojórquez, de la evolución del dolor, de su función biológica, de la aversión al dolor que puede condicionar a un organismo, pues ya también nos lo había dicho desde el punto de la teología, y pues en eso se coincide. Yo creo que muchas veces es hasta más cruel lo que nos imaginamos que puede ser el dolor y el sufrimiento que en lo que en realidad es, y eso también es importante. Ahora yo le voy a pedir al doctor Martínez si amablemente entrega los reconocimientos tanto al padre Guevara como al doctor Martínez, agradeciéndole su presencia en este seminario. Por favor, padre, por favor, Maximiliano. El dolor que comparten. Pues muchísimas gracias a nombre de nuestras autoridades y de la Universidad Anáhuac. Gracias por su participación. Vamos a tener un pequeño receso de unos 20 minutos, es correcto. Decimos siempre 15.